Sentaos, andad, estad, firmes. Por Watchman Nee. Pero puede ser hecho fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza al comprender el valor de su exaltación y lo que significa su morada en él. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Efesios 1:9. Que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio, Efesios 3:6. Con estas dos lecciones bien aprendidas podremos apreciar este tercer principio de la vida cristiana que se nos presenta en las palabras, estad firmes. Dios tiene un archienemigo, que tiene bajo su gobierno a millares de demonios y ángeles caídos que buscan inundar el mundo de mal y excluir a Dios de su propio reino. Esto es lo que significa aquí en Efesios 6:12 y es la explicación de lo que está ocurriendo en nuestro derredor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Nosotros vemos solo sangre y carne encarándonos, es decir, el conjunto de reyes y gobernantes hostiles, pecadores y hombres perversos. Pablo dice, no, nuestra lucha no es contra estos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en fin, contra la astucia del diablo mismo. Hay dos tronos en guerra. Dios reclama la tierra como su dominio y Satanás procura usurpar la autoridad de Dios. La Iglesia es llamada a desalojar a Satanás de su dominio y a reconocer a Cristo como cabeza, sobre todo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Quiero ahora tratar este asunto del conflicto, refiriéndome primero en términos generales a aquellos aspectos que afectan la vida personal, y luego en un sentido más definido a la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay muchos ataques satánicos dirigidos directamente contra los hijos de Dios. Es claro que no debemos atribuir al diablo aquellas molestias que nos sobrevienen por nuestra propia violación de las leyes divinas. Ya debemos saber cómo rectificar estas. Pero hay ataques físicos contra el creyente, ataques del maligno contra el cuerpo y la mente, necesarios de ser tenidos en cuenta. Indudablemente, muy pocos de nosotros no conocen algo de los ataques del enemigo contra nuestra vida espiritual, ¿y vamos a dejar de considerarlos? Nuestra posición es con el Señor en los cielos, y estamos aprendiendo a andar con Él ante el mundo, pero ¿cómo vamos a conducirnos en la presencia del adversario de Dios y nuestro? La palabra de Dios dice, estad firmes. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Efesios 6:11. En el griego, las palabras estad firmes contra significan mantener la posición o no ceder terreno. Esta orden divina contiene una verdad muy preciosa. Quiere decir que el terreno en disputa es, en realidad, de Dios y, por lo tanto, también nuestro. Si no fuese así, nosotros tendríamos que conquistar el lugar en que afirmar nuestros pies. Casi todas las armas nombradas en Efesios son defensivas, aun la espada puede ser usada tanto para la defensiva como para la ofensiva. La diferencia entre la guerra defensiva y la ofensiva es que en la guerra defensiva ya domino el terreno y solo procuro retenerlo, mientras que en la ofensiva no lo tengo y me esfuerzo por conquistarlo. Y en esto consiste la diferencia entre la lucha entablada por el Señor y aquella en que estamos comprometidos nosotros. La suya era ofensiva, la nuestra es esencialmente defensiva. El Señor luchó con Satanás a fin de obtener la victoria. Mediante la cruz llevó la guerra hasta los umbrales del infierno mismo, a fin de llevar cautiva la cautividad. Por lo cual la Escritura dice, subiendo a lo alto, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio, y dio dones a los hombres.
¿Y eso de que subió, qué es, sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra? Efesios 4, 8 a 9. Hoy nosotros batallamos solamente por mantener y consolidar la victoria que el Señor ha ganado. Por la resurrección Dios proclamó a su Hijo vencedor sobre todo el reino de las tinieblas, y el terreno que Él conquistó nos lo ha dado a nosotros. Nosotros no necesitamos luchar para obtenerlo. Solo tenemos que luchar para conservarlo. Nuestra responsabilidad es de mantener y no de atacar. No es asunto de avanzar sino de permanecer en Cristo. En la persona de Cristo, Dios ya ha vencido. Nos ha dado la responsabilidad de mantener en alto esa victoria. En Cristo la derrota del enemigo es un hecho consumado y ahora la Iglesia está para hacer evidente esta victoria sobre él. Satanás es el que tiene que contraatacar a fin de desalojarnos del terreno conquistado por Cristo. Nuestra parte no es la de angustiarnos para poseer un terreno ya nuestro. En Cristo somos vencedores, y no solo eso, sino más que vencedores. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Por consiguiente, en Él estamos firmes. No luchamos por ganar la victoria, luchamos en base a la victoria ya ganada. Nuestra lucha no tiene por fin ganar, sino que luchamos porque Cristo ya ha triunfado. Vencedores son los que descansan en la victoria que Dios ya les ha dado. Cuando luchas para obtener la victoria, has perdido la batalla en su principio. Supongamos que Satanás te ataca en el hogar o en el negocio y crea una situación que te es imposible solucionar. ¿Qué haces? Instintivamente te preparas para una gran batalla y luego ruegas a Dios que te dé la victoria. Si así haces, seguramente la derrota vendrá, porque ya cediste el terreno que te pertenece. Tu derrota como creyente comienza en el momento que sientes que tú tienes que vencer. Cuando dices, espero poder vencer, ya por decir esto, estás cediendo al enemigo el terreno que es tuyo en Cristo. ¿Qué debemos hacer cuando Él ataca? Sencillamente alzar los ojos y alabar al Señor. Señor, me encuentro frente a una situación que me es imposible remediar. Tu enemigo la ha provocado a fin de producir mi caída, pero te alabo que tu victoria es completa y abarca esta situación mía también. Gracias te doy porque ya tengo en ti la victoria sobre este asunto. Solo los que saben sentarse y descansar en él pueden también estar firmes. Nuestro poder para estar firmes, así como para andar, está en saber descansar en Cristo. La fuerza del creyente para andar y para guerrear proviene de la posición que ocupa allí. Si no ha sabido sentarse ante Dios, tampoco sabrá estar firme ante el enemigo. El objetivo principal de Satanás no es el de hacernos pecar, sino de quitarnos de nuestra posición, el perfecto triunfo en el Señor, para hacer posible y fácil nuestra caída. Por vía de la cabeza o del corazón, del intelecto o de los sentimientos, asalta nuestro reposo en Cristo o nuestro andar en el Espíritu. Pero para cada punto de ataque tenemos armas defensivas, el yelmo o la coraza, el cinto o el calzado, y para completarlo todo, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego. La fe proclama, Cristo está ensalzado. La fe proclama, por gracia somos salvos. La fe proclama, tenemos acceso por medio de Él. La fe proclama, Cristo mora en nosotros por su Espíritu, que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, Efesios 1:20. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Efesios 2:8. En quien tenemos confianza y seguro acceso por medio de la fe en Él, Efesios 3:12. Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, Efesios 3:17. Por ser suya la victoria, es también nuestra. Si nos limitáramos solo a mantener el estado de victoria y no procuráramos ganarla, pronto veríamos al enemigo en fuga.
No debemos pedir al Señor que nos capacite a nosotros para vencer al enemigo, ni aún mirarle para ganar la victoria, sino alabarle porque ya lo ha hecho, Él es vencedor. Es en realidad un asunto de fe en Él. Si creyéramos al Señor, no pediríamos tanto, sino que le alabaríamos más. Cuanto más sencilla y esclarecida la fe en Él, menos oraremos en semejantes situaciones y más alabanzas le daremos. Repitámoslo, en Cristo somos ya vencedores. Siendo esto así, es evidente que orar pidiendo la victoria, salvo que esta oración sea la de alabanza, significará en la práctica facilitar la derrota, por cuanto abandonamos nuestra posición elemental y básica. Permíteme preguntarte, ¿ha sido tu experiencia la derrota? ¿Te has encontrado anhelando el día en que serás lo suficientemente fuerte como para vencer? Entonces mi oración por ti no puede ir más lejos que la del apóstol Pablo por sus lectores de Efeso. Que Dios pueda abrir tus ojos de nuevo a fin de que te veas sentado con Cristo, el cual ha sido colocado. Que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1:20-21. Es probable que las dificultades que te apremian no cambien, el león seguirá rugiendo con tanta furia como antes, pero no es necesario anhelar ansiosamente la victoria. En Cristo ya eres vencedor en el campo de batalla. En su nombre. Pero aquí no termina el asunto. Efesios 6 abarca mucho más que el aspecto personal del conflicto. Tiene que ver también con la obra que Dios nos ha encomendado, la proclamación del misterio del Evangelio, del cual Pablo ya ha dicho mucho. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en él. Espíritu, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como Evangelio, y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido a lo largo de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos confianza y seguro acceso por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, ya que son vuestra gloria. Efesios 3:1-13. Para esto nos proporciona dos armas, la espada de la palabra y su compañero, la oración. Y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y petición orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que en ello hable con denuedo, como debo hablar. Efesios 6:17-20. Quiero decir algo más acerca de esta lucha en su relación con la obra que Dios nos ha encomendado, porque aquí es donde podríamos tropezar con alguna dificultad. Es cierto, por una parte, que el Señor Jesucristo está sentado sobre todo principado y autoridad y que todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies. Por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia,
Efesios 1, 21 a 22. Es a la luz de esta victoria ya completada que tenemos que dar. Dando siempre gracias por todo nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Sin embargo, tenemos que admitir que todavía no vemos todas las cosas sujetas a Él. Existen todavía, como Pablo lo dice, huestes espirituales de maldad, fuerzas sombrías, poderes inicuos ocultos detrás de los gobernadores del mundo, que ocupan territorio que por derecho es de Cristo. ¿Hasta qué punto podemos decir que esta es una guerra defensiva? No queremos que se nos considere presuntuosos. Entonces, ¿cuándo, y bajo qué circunstancias, tenemos derecho de ocupar y retener en nombre del Señor un territorio que aparentemente es del enemigo? Tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios para ayudarnos en esto. ¿Qué nos dice acerca de la oración y de actuar en su nombre? Consideremos, en primer lugar, los dos siguientes pasajes. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, habrá sido desatado en el cielo. Otra vez, de cierto os digo que si dos de vosotros están en armonía en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 18 a 20. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en parábolas. La hora viene cuando ya no os hablaré por parábolas, sino que claramente os anunciaré las cosas del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Juan 16, 23 a 26. Nadie puede ser salvo sin conocer el nombre de Jesucristo, y nadie puede ser usado eficazmente por Dios si no conoce la autoridad de ese nombre. El apóstol Pablo aclara que el nombre a que el Señor se refiere en los pasajes de referencia no es tan solo el nombre por el cual fue conocido mientras habitó entre los hombres. Ciertamente, es el mismo nombre que tuvo en días de su humanidad, pero es ese mismo nombre ya investido del título y la autoridad que Dios le ha dado después de haber sido obediente hasta la muerte. El cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Filipenses 2, 6 a 10. Es el nombre de su exaltación y gloria, el resultado de sus sufrimientos, y es en ese nombre que es sobre todo nombre que hoy nos reunimos y elevamos nuestras peticiones ante Dios. Esta distinción la hace no solo Pablo, sino el mismo Señor en el segundo de los pasajes citados. Así que, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en parábolas. La hora viene cuando ya no os hablaré por parábolas, sino que claramente os anunciaré las cosas del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Juan 16, 22 a 26. Para los discípulos aquel día sería muy diferente de la hora del verso 22. Había algo que entonces no tenían, y que cuando lo recibieran, lo usarían. Ese algo es la autoridad que acompaña a su nombre. Es necesario que nuestros ojos sean abiertos y veamos el cambio importante efectuado por la ascensión.
Es verdad que el nombre Jesús establece la identidad del que está sentado en el trono, con el carpintero de Nazaret, pero más que eso. Encierra ahora el poder y el dominio que Dios le ha dado, un poder y dominio que exigirá se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y de los que están sobre la tierra y aún debajo de la tierra. Los mismos jefes judíos reconocieron que un nuevo nombre podría tener este significado cuando preguntaron a los discípulos acerca de la sanidad del lisiado. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué autoridad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? Hechos 4:7. Hoy ese nombre nos dice que Dios ha entregado toda autoridad a su Hijo, de modo que en el nombre mismo hay poder. Pero debemos notar también que en las Escrituras, la expresión en el nombre se repite, haciéndonos ver el uso que hicieron los apóstoles de ese nombre. El caso no es simplemente que Él tiene ese nombre, sino que tenemos que hacer uso de Él. 3 veces en su última plática el Señor repite las palabras, pedid en mi nombre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13-14. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en parábolas, la hora viene cuando ya no os hablaré por parábolas, sino que claramente os anunciaré las cosas del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Juan 16:23-26. Él ha depositado en nuestras manos esa autoridad para que hagamos uso de ella. No solo es suyo, sino que es el poder de su nombre que opera en 3 sentidos. En nuestra predicación es eficaz para la salvación de los hombres en la remisión de sus pecados, en su limpieza, justificación y santificación para con Dios. Si no conocemos nuestra parte en esto, perderemos mucho. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, en su nombre está en vuestra presencia sano este hombre. Este Jesús es la piedra menospreciada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:10-12. Y que se proclamase en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, todos los que en él creen recibirán perdón de pecados. Hechos 10:43. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, y en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. En nuestra lucha, es poderoso contra las fuerzas satánicas para atarlas y sujetarlas. Y estas señales acompañarán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Marcos 16:17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:17-19. Y esto lo hacía por muchos días. Más turbado Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hechos 16:18. Y,
como ya hemos visto, es eficaz ante Dios, porque en 2 ocasiones se nos dice: y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13 a 14. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15, 16. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16, 23. Frente a semejantes expresiones, bien podemos decir con toda solemnidad: Señor, tu coraje es grande para comprometerte así. Ciertamente es un hecho muy notable que Dios se comprometa así con sus siervos. Miremos ligeramente 3 incidentes en el libro de los Hechos de los Apóstoles que sirven para ilustrar algo más este punto. Mas Pedro dijo: no poseo plata ni oro, pero lo que tengo, esto te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Y esto lo hacía por muchos días, mas turbado Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hechos 16:18. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19, 13 a 15. Observemos, en primer lugar, el caso de Pedro y el lisiado a la puerta del templo. Pedro no se arrodilla primeramente a fin de conocer la voluntad del Señor en oración. Inmediatamente dice: anda. Y usa el nombre como si fuera para uso suyo, y no como algo distante en los cielos. Con Pablo en Filipos tenemos la misma cosa. Él percibe en su espíritu que la actividad satánica ya se ha extralimitado. No se nos dice que se detiene y ora. No, su andar con el Señor es tan real, y por ser así él puede, como custodia del nombre, actuar como si el poder fuese suyo. Él da la orden, y el espíritu huye en la misma hora. ¿Qué pues es esto? Es un ejemplo de lo que yo describiría como la obligación en que Dios se pone para con el hombre. Dios se ha comprometido a obrar por medio de sus siervos en la medida en que ellos obren en el nombre. ¿Y ellos, qué hacen? De por sí, nada. Se limitan sencillamente a usar el nombre. De igual manera, es evidente que ningún otro nombre, sea el suyo o el de algún otro apóstol, tendría el mismo efecto. Todo lo que sucede es resultado del impacto del nombre del Señor Jesucristo sobre la situación reinante, y los suyos están autorizados para usar ese nombre. Dios mira a su Hijo en la gloria, no a nosotros aquí sobre la tierra. Nos ha hecho sentar con Él allá, y es por esta razón que pueden sernos confiados aquí su nombre y su autoridad. Una sencilla ilustración contribuirá a aclarar esto. Hace ya tiempo, un colega amigo mandó pedir de mí una suma de dinero. Leí la carta y preparé el importe solicitado y lo entregué al mensajero. ¿Hice bien? Es claro que sí. La carta llevaba la firma de mi amigo, y eso me basta. Tendría que haber preguntado al mensajero su nombre, edad y ocupación, y pueblo de origen, y luego haberle despachado, insatisfecho de lo que él era. De ninguna manera. Había venido en nombre de mi amigo, y yo honré ese nombre. El compromiso divino. Es grande lo que Dios ha hecho al comprometerse así con su iglesia. Al hacer esto Él ha confiado a sus siervos el más grande de todos los poderes, el poder de aquel cuyo dominio se extiende sobre. Por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1:21. Cristo Jesús está ahora ensalzado en los cielos, y toda su obra de salvar hombres, hablar a sus corazones, y obrar en su favor los milagros de su gracia, la hace por medio de sus siervos, los cuales actúan en su nombre. Así, pues, la obra de la Iglesia es su obra. En verdad, el nombre de Jesucristo es el mayor legado que Dios ha hecho a su Iglesia, porque donde en verdad se obra en base a ese compromiso, Él mismo se hace responsable por lo que se hace en su nombre. Y el deseo de Dios es de confiarse así de su Iglesia, por cuanto no se ha permitido emplear ningún otro medio para completar su obra. Ninguna obra puede ser llamada obra de Dios, si Dios no está comprometido en ella. Lo que vale es la autorización para hacer uso de su nombre. Tenemos que estar en condiciones de poder levantarnos y hablar en su nombre. Si no, nuestra obra carecerá del impacto espiritual indispensable. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995